Hola, ¿cómo están? Es un verdadero placer para mí y estoy emocionado en compartir con todos ustedes, hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan en algunos hogares escuchando este tema, este trozo de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el libro de los Salmos, que en un momento más daré la cita exacta. El tema que se me ha encomendado, y lo agradezco, es el tema acerca de el perdón. El tema acerca del perdón. Y este tema está basado en el Salmo 32. Salmo 32, versículos 1 al 8. Quiero tratar de leerlo una sola vez por el tiempo, y quisiera leerlo pausadamente y claramente para que vayan captando conmigo cada verdad, cada término tan interesante e importante de esta porción. Repito, es Salmo 32, versículos 1 al 8 solamente. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Repito esta parte final: sobre ti fijaré mis ojos. Esta es la mayor parte del Salmo 32. Estoy delante de personas que conocen bastante de sus Biblias y que sin duda han pasado por este precioso libro de los Salmos. Pero no está por demás decirles que este Salmo 32 ha sido llamado secuela del Salmo 51. Y si recuerdan, el Salmo 51 es la gran confesión del pecado del rey David, los dos terribles pecados del rey David. La historia es larga, pero esta es la secuela, es parte de los sufrimientos de las que causaron sus pecados y después que él los confesó delante de Dios. El perdón que David buscaba, el perdón en la Biblia es visto como doctrina. El perdón en la Biblia es visto como doctrina. En Isaías capítulo 55, versículo 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí en la expresión amplio en perdonar está el perdón como una doctrina. Pero también el perdón viene en la Biblia como una manifestación de misericordia. Una manifestación de misericordia. En el Padre Nuestro está escrito este pedazo tan importante: y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero no solo eso, también el perdón viene por la confesión declarada que hacemos delante de Dios. Y esto está en la primera de Juan capítulo 1, versículo 9 y 10. La primera de Juan en la Biblia, estoy citando las porciones de memoria para abreviar un poco de tiempo. Y dice esta porción: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto está en 1 de Juan 1, 9 y 10. Pero también el perdón mutuo tiene que ver en parte con la familia y con nuestro núcleo de conocidos, unos con otros o unos a otros. Y esto está reforzado por Santiago 5:16, donde dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración, el perdón, como una confesión de pecado mutuo cuando nos ofendemos los unos a los otros. Pero también está Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Y el perdón más difícil de que nos habla la Biblia es el perdón a sí mismo. El perdón a uno mismo es lo más difícil. ¿Por qué? ¿Cuántas veces guardamos en nuestro corazón algo que ya hemos confesado a Dios, pero que nosotros mismos no nos lo hemos perdonado y no tenemos paz en el corazón? Y también está el perdón al estar orando. Dice Marcos 11:25, Marcos 11:25, por si lo quieren buscar más tarde: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra otro, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestros pecados. Este tipo de ofensas pueden suceder en la familia, pueden suceder en cualquier relación, y cuando hay ofensas debe haber petición de perdón, y cuando hay petición de perdón debe haber perdón de parte de la persona ofendida. ¿Cómo viene la petición del perdón? ¿Cómo viene el arrepentimiento? Primero viene por medio de un reconocimiento. No puedo pedir perdón de algo que no reconozco que he hecho. Luego viene el arrepentimiento, que es un volverse, regresarse. Luego viene el perdón dado por la persona que nos acepta la disculpa. Y luego viene la restauración, es decir, cuando nuestra vida se renueva y corregimos aquello en nuestra vida. Este Salmo 32 ha sido llamado la bendición del perdón. En hebreo ha sido llamado maskil, y eso significa instrucción. Y aquí se nos explica cómo perdonar y cómo pedir perdón y cómo confesar nuestros pecados. Ya leímos el Salmo, pero ahora vamos parte por parte y rápido. Los versículos 1 y 2 encierran una de las más grandes bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Repito, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este texto es tremendo. Este texto, vamos a decirlo así, compite con Mateo 5:8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Este texto también compite, si lo puedo decir otra vez así, con Lucas 11:28. Cuando una mujer pasaba donde estaba Cristo haciendo milagros y le gritó a Cristo delante de los demás: bienaventurado el seno que te trajo y los pechos que mamaste. Lo estaba alabando y glorificando. Pero Cristo se volteó a todos y dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué lección tan tremenda nos entrega ahí el Señor Jesucristo. Pero ese texto, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, compite también con Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras del libro de esta profecía, refiriéndose al precioso libro de Apocalipsis. Y el versículo 3, donde dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, del Salmo 32, nos habla de las consecuencias del pecado, culpa y llanto. ¿Saben por qué dice mientras callé? Porque quiere decir, mientras guardaba yo mi pecado, mientras no lo confesaba, lo tenía yo callado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, sentí la mano poderosa de Dios pesando sobre mí porque yo guardaba mi pecado. Y hay un texto que quiero que oigan muy bien, que está en Proverbios 28:9, que dice, 28:13, que dice este Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El versículo 4 que dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Déjeme leerlo otra vez. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué quiere decir este texto? Cuando se nos está hablando que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras no confesaba mis pecados, había fuerzas opresivas de acusación a mi conciencia y me sentía yo mal. Y nos sentimos que hasta el sueño se nos va y se debilita nuestro cuerpo. Por eso dice sequedades de verano. Y en el versículo 5 ya dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y cuando dice mi pecado te declaré, se está refiriendo a la confesión de nuestros pecados. Y luego con gozo dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es una declaración de liberación. Y en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Bendito sea Dios. Escuche esto, le va a ayudar en su vida espiritual. Por esto, versículo 6 del Salmo 32, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y el día en que Dios puede ser hallado es hoy. No lo dejes para mañana, no fue ayer, el ayer ya pasó. Hoy puedes encontrarte con Dios. Hoy puedes declarar tu pecado. Hoy puedes examinar tu corazón y pedir perdón. Y luego dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y en el versículo 7, precioso texto: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, qué gozo y qué alegría siente uno cuando uno ha abierto su corazón y le ha dicho a Dios, como David en otra ocasión: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame en el camino eterno.
¿Hay algo en su vida? ¿Hay algo en mi corazón, en nuestro corazón, que está obstruyendo la comunión con Dios? ¿Hay algo que pesa y que nos causa tristeza? Es tiempo de revisar el corazón, es tiempo de declararlo. Y si es una ofensa contra una persona, es tiempo de pedir disculpas y de pedir perdón. Es mejor hacerlo delante de Dios, aunque la Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y termina diciendo el versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando reconocemos el pecado y pedimos perdón delante de Dios, y el Señor perdona y se restaura la comunión con Dios, es cuando viene esta promesa: sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios diciéndonos: voy a velar por ti, voy a revisar tu vida, voy a amarte más, voy a estar contigo, voy a estar pendiente de tus necesidades. ¡Qué hermoso! Cuando Dios dice: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Hay algo que quieras rendir al Señor en tu corazón en este día? Si tienes tu Biblia abierta en el Salmo 32, quiero terminar de esta forma. Te darás cuenta que al final del versículo 4 hay una palabra hebrea que dice Sela. Y al final del versículo 5 está otra vez, dice Sela, con H al final. Y al final del versículo 7 dice Sela. Qué interesante. ¿Sabes cuál es el significado de esa palabra? Sela. ¿Y por qué viene 3 veces? Es una teoría que yo tengo de este salmo. Pero la palabra hebrea, sola, quiere decir para y medita. Para y medita. O sea, detente a meditar en lo que has leído. Y viene 3 veces en este salmo de confesión. Es como si dijera, después de leer el versículo 4, para y medita. No pases al 5 sin meditar y pararte en el 4. Yo te quiero decir de todo el Salmo 32, para y medita. Si hay algo en tu corazón que está cortando la comunión con el Señor, ríndelo hoy. Si hay algo que ha roto la comunión con tus hijos, ríndelo hoy al Señor. Si hay algo que ha cortado la comunión con tus padres o con otras personas que amas, ríndelo al Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Permítanme hacer una breve oración. Padre bendito, toma los textos de este salmo, sobre todo el número 1, Señor, y ayúdanos a buscar la bienaventuranza del perdón, que cuando lo rendimos a ti y cuando pedimos tu ayuda, tu palabra dice que nuestros pecados serán perdonados. Permite que al leer este salmo, Señor, nos venga el anhelo de hacer un examen sincero, concienzudo de nuestra alma y mente, y que podamos rendirte todo aquello que obstruye nuestra comunión contigo. Te pedimos tu ayuda en este campo de nuestra vida espiritual, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente.